Hola, ingresamos ahora al tema de los principios comunes a todo tipo de proceso de nuestro curso de Derecho Penal Constitucional. El proceso penal debe llevarse a cabo de conformidad con mandatos constitucionales y convencionales. Varios de estos principios, aun cuando presenten aristas especiales en materia procesal penal, son aplicables a todo tipo de proceso. Debido proceso, tutela judicial efectiva y derecho de defensa son fundamentales para asegurar el modelo constitucional de proceso penal. El debido proceso siempre ha sido un concepto de difícil definición y se le han asignado alcances bastante equívocos. En general se apela a fórmulas vacías para definirlo. También se lo suele identificar con alguna garantía específica, como ser derecho de defensa, juicio previo, imparcialidad. Tampoco es raro asignarle contenido valorativo, por ejemplo, identificarlo como sinónimo con la justicia. Y por último, no es raro definirlo negativamente. Por ejemplo, se viola el debido proceso cuando, o no se respeta el debido proceso cuando, y fórmulas similares. Ahora bien, ¿qué es el debido proceso? En prieta síntesis, el debido proceso es el proceso justo, pero no en el sentido de asegurar un resultado justo, sino en el de cumplir con el modelo de proceso que las normas constitucionales y convencionales mandan. El proceso no es justo entonces por el resultado, sino por el método de debate empleado y sus respectivas reglas, debido proceso, aunque, claro, es más probable que un proceso así llevado conduzca a un resultado justo. El debido proceso implica entonces el respeto por una serie de garantías, un conjunto de garantías que tienen claras implicancias constitucionales. Así, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, el derecho a ser oído, la asistencia letrada. El proceso debe ser eficaz y sin dilaciones. El derecho a la prueba, el derecho a la contradicción y la imparcialidad del juzgador. Claro, este debido proceso del que venimos hablando va de la mano con un modelo de juicio en materia penal. Esto es un juicio oral, en el sentido de que todos los intervinientes en la audiencia se expresan de viva voz. Público, vale decir que cualquier ciudadano puede acceder a un juicio, básicamente para controlar los actos de gobierno, en este sentido, controlar la manera en que se administra la justicia penal. Es un juicio además contradictorio, vale decir que las partes en el litigio tienen la posibilidad de controlar y de contradecir la teoría del caso de la parte contraria, obviamente además de ofrecer o producir la propia. Es un juicio que es continuo en la medida que se realiza en audiencias sucesivas y consecutivas y que no puede tener interrupciones por periodos largos de tiempo, en general bajo la admonición a la previsión de nulidad. Debe existir además inmediación, que si bien implica algunas cuestiones adicionales, básicamente o centralmente significa que debe existir un contacto directo del juez con las pruebas y además debe verificarse la identidad física del juzgador. ¿A qué hacemos referencia? A que el mismo juez que presenció el debate es el juez que debe dictar la sentencia. Siguiendo con las garantías aplicables a todo tipo de proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa constituyen garantías importantes en la materia. La imparcialidad se refiere a un conjunto de garantías propias de la figura del juez. Ahora bien, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa son característicos de otros sujetos fundamentales de un proceso, las partes. Suponen, básicamente, igualdad de armas para hacer valer sus respectivos intereses en el marco de un proceso. La tutela judicial efectiva implica, por un lado, la remoción de cualquier tipo de obstáculos que
impida acceder o tutelar derechos ante la justicia. En segundo lugar, el acceso mismo a esa justicia, ¿no? En tercer lugar, que exista una respuesta motivada y fundada, expedida o emitida en un plazo razonable a cualquier planteo que se realice. Y por último, implica un derecho a que la decisión en definitiva que se adopte sea efectivamente cumplida o ejecutada. En cuanto al derecho de defensa, tradicionalmente se distinguen dos sentidos de él. Por un lado, un sentido material, es decir, un sentido relativo o referido a los hechos. Este sentido material comprende, por un lado, el derecho a ser oído, que para poder ser ejercido adecuadamente implica como punto de partida necesario la existencia de una imputación previa, descripta de manera clara, precisa, circunstanciada y específica. Por otro lado, el conocimiento de esa imputación, cuestión que procesalmente se define técnicamente con la expresión intimación, y recién entonces la posibilidad de ejercer ese derecho a ser oído, que además debe ser materializado por vía de lo que conocemos como audiencia. Este derecho a ser oído debe ser ejercido en un plazo razonable y ante un juez imparcial. Por otro lado, este sentido material de la defensa se construye a partir de un derecho a la prueba, que implica, tanto por un lado, la posibilidad de controlar la prueba de la parte contraria, como la de ofrecer y producir la propia. Obviamente, ambas, la contraria y la propia, con una ulterior posibilidad de valoración o alegación sobre ella a modo de propuesta al juez que en definitiva deba resolver. Por otro lado, el derecho de defensa tiene también un sentido técnico. Este sentido técnico comprende, por un lado, el derecho a contar con un defensor de confianza, que puede ser originalmente de libre elección o bien, si la persona no puede o no quiere costear un abogado, debe ser provisto por el Estado. Además, esta defensa no es cualquier defensa, es una defensa técnica eficaz, que no implica asegurar un resultado, porque básicamente la obligación del abogado siempre es una obligación de medios, no de resultados, pero sí la de ofrecer la mejor defensa posible en el caso concreto. Entonces, el debido proceso no es otra cosa que el proceso respetuoso de sus propios principios. Entonces, no se respeta el debido proceso si no existe un método de debate dialéctico y pacífico entre dos partes que concurren en pie de igualdad ante un tercero neutral y con autoridad para decidir. Además, el Estado debe remover los obstáculos formales que impidan la tutela judicial efectiva y el ejercicio del derecho de defensa. El Estado debe poner a disposición los recursos humanos y materiales para su efectivización. Estos deberes no se agotan con la mera asignación formal de recursos, sino que deben ser operativos en el caso concreto. Recapitulemos. El debido proceso es un método de debate dialéctico y pacífico entre dos partes que concurren en pie de igualdad ante un tercero neutral y con autoridad para decidir. La tutela judicial efectiva y el derecho de defensa implican igualdad de armas para las partes. El Estado debe remover obstáculos formales y poner a disposición los recursos humanos y materiales necesarios para su efectivización. En el próximo segmento continuamos con más principios comunes a todo tipo de procesos. Hasta entonces.